Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. Santa Aurea de Córdoba. Santa Aurea de Córdoba, también conocida como Aura, es una santa y mártir cristiana venerada en la Iglesia Católica. Aquí tienes un resumen sobre su vida y martirio. Vida y martirio de Santa Aurea de Córdoba. Primeros años. Origen: nació en Córdoba, España, en el siglo IX, en el seno de una familia cristiana durante la dominación musulmana de la península ibérica. Educación y fe: fue criada en la fe cristiana y mostró desde joven una gran devoción y amor por Jesucristo. Conversión y vida monástica. Conversión: su madre, Artemia, una cristiana devota, la influenció profundamente. Tras la muerte de su padre, Aurea decidió seguir una vida religiosa. Monja, ingresó en el monasterio de Cuteclara en Córdoba, donde dedicó su vida a la oración y la penitencia. Persecución y martirio. Persecución: durante el reinado del emir Abd al-Rahman II, la comunidad cristiana de Córdoba sufrió severas persecuciones. Aurea fue arrestada junto con otros cristianos. Martirio: se le ofreció la oportunidad de renunciar a su fe y convertirse al Islam para salvar su vida. Sin embargo, se mantuvo firme en su fe cristiana. Fue decapitada en el año 856. Veneración. Canonización: fue canonizada poco después de su muerte y es venerada como una mártir de la fe cristiana. Fiesta: su fiesta se celebra el 19 de julio. Impacto y legado. Ejemplo de fe: Santa Aurea de Córdoba es un ejemplo de valor y firmeza en la fe para los cristianos, especialmente durante tiempos de persecución. Patronazgo: aunque no es ampliamente conocida, es honrada en Córdoba y en otras comunidades cristianas que recuerdan a los mártires de la época. Si necesitas información más detallada o un guión para tu canal de YouTube sobre Santa Aurea de Córdoba, estaré encantado de ayudarte. Vida y contexto histórico. Nombre completo: Santa Aurea de Córdoba, conocida también como Aura. Lugar de nacimiento: Córdoba, España. Época: vivió en el siglo IX, durante la dominación musulmana de la península ibérica. Familia: provenía de una familia cristiana. Su madre, Artemia, fue una devota cristiana que influyó profundamente en la fe de Aurea. Conversión y vida monástica. Educación y fe: desde joven, mostró una gran devoción por Jesucristo y fue educada en la fe cristiana. Ingreso en el monasterio: tras la muerte de su padre, Aurea decidió seguir una vida religiosa y se unió al monasterio de Cuteclara en Córdoba. Vida monástica: dedicó su vida a la oración, la penitencia y el servicio a Dios. Persecución y martirio. Contexto de persecución: durante el reinado del emir Abd al-Rahman II, los cristianos en Córdoba enfrentaron severas persecuciones. Arresto: Aurea fue arrestada junto con otros cristianos debido a su fe. Oportunidad de renunciar: se le ofreció la posibilidad de renunciar a su fe y convertirse al Islam para salvar su vida, pero ella se mantuvo firme en su fe cristiana. Martirio: fue decapitada en el año 856 por negarse a abandonar su fe. Veneración y legado. Canonización: fue canonizada poco después de su muerte y es venerada como una mártir de la fe cristiana. Fiesta: su fiesta se celebra el 19 de julio. Ejemplo de fe: Santa Aurea es recordada como un ejemplo de valor y firmeza en la fe, especialmente durante tiempos de persecución. Santa Aurea de Córdoba es una figura importante en la historia de los mártires cristianos de España, y su vida es un testimonio de devoción y sacrificio en la fe cristiana. Dominación musulmana. Época: Santa Aurea vivió en el siglo IX, específicamente en una época en la que Córdoba era parte del Emirato de Córdoba, un territorio musulmán gobernado por los omeyas. Emirato de Córdoba, fundado en el año 756 por Abd al-Rahman I, el emirato se estableció como un importante centro político y cultural en la península ibérica. Gobierno de Abd al-Rahman II. Reinado: Abd al-Rahman II gobernó desde 822 hasta 852. Políticas religiosas: aunque el emirato era conocido por su relativa tolerancia religiosa comparada con otras partes del mundo islámico,
El gobierno de Abd al-Rahman II incluyó periodos de intensa persecución contra los cristianos, especialmente aquellos que criticaban abiertamente al Islam o intentaban convertir a musulmanes al cristianismo. Convivencia y tensiones religiosas. Comunidades religiosas. Córdoba albergaba una población diversa, incluyendo musulmanes, cristianos, mozárabes y judíos. Esta convivencia no siempre fue pacífica y estuvo marcada por tensiones y conflictos interreligiosos. Persecuciones. Durante el siglo IX, varios cristianos fueron martirizados por negarse a renunciar a su fe o por criticar al Islam públicamente. Estas persecuciones son conocidas como los mártires de Córdoba. Los mártires de Córdoba. Contexto de los mártires. Entre 850 y 859, un grupo significativo de cristianos fue ejecutado por su fe. Estos mártires, incluyendo a Santa Aurea, fueron venerados por su valentía y firmeza. Impacto. Las persecuciones tuvieron un impacto duradero en la comunidad cristiana, fortaleciendo la fe y la resistencia de los cristianos mozárabes. El monasterio de Cuteclara. Lugar de refugio. Santa Aurea ingresó en el monasterio de Cuteclara, que se convirtió en un refugio para muchas mujeres cristianas que buscaban una vida de oración y devoción. Vida monástica. En medio de la persecución, los monasterios como Cuteclara eran centros de resistencia espiritual y cultural cristiana. Durante la vida de Santa Aurea, Córdoba era un emirato musulmán bajo el gobierno de Abd al-Rahman II, caracterizado por su diversidad religiosa y episodios de persecución contra los cristianos. Los mártires de Córdoba, como Santa Aurea, son recordados por su firmeza en la fe y su valentía en tiempos de gran tensión y conflicto religioso. La familia de Santa Aurea de Córdoba jugó un papel crucial en su formación espiritual y en su decisión de seguir el cristianismo. Aquí tienes un resumen detallado sobre la influencia de su familia. Influencia familiar en la fe de Santa Aurea. Origen y educación. Familia cristiana. Santa Aurea nació en una familia cristiana devota en Córdoba. En un entorno donde el cristianismo convivía con el Islam bajo la dominación musulmana, la fe cristiana de su familia fue un pilar fundamental en su vida. Madre devota. Su madre, Artemia, era una cristiana profundamente devota. La educación y los valores que le inculcó a Aurea estuvieron basados en la fe cristiana, la oración y la devoción a Dios. Testimonio de fe. Ejemplo materno. Artemia, con su fervor religioso y su compromiso con la fe, sirvió de ejemplo para Aurea. La vida piadosa de su madre y su dedicación a la religión fueron inspiradoras para ella. Influencias familiares. Aunque se tiene menos información sobre otros miembros de su familia, es evidente que el entorno familiar de Aurea fue esencial para su formación espiritual. Decisión de vida monástica. Motivación espiritual. La fe y la devoción inculcadas por su madre llevaron a Aurea a decidir seguir una vida religiosa. Después de la muerte de su padre, sintió una fuerte llamada hacia la vida monástica. Ingreso en el monasterio. Guiada por los valores cristianos de su familia, Aurea ingresó en el monasterio de Cuteclara. Este monasterio era un refugio para mujeres que deseaban dedicarse completamente a la vida religiosa, y en él, Aurea pudo vivir su fe plenamente. Fortaleza durante la persecución. Persecución. La firmeza de Aurea durante las persecuciones religiosas puede atribuirse en gran parte a la sólida base de fe que su familia le proporcionó. La educación y el ejemplo de su madre le dieron la fortaleza necesaria para enfrentar el martirio. Resistencia. Cuando fue arrestada y se le ofreció la oportunidad de renunciar a su fe para salvar su vida, Aurea recordó los valores y la fe transmitidos por su familia. Esta influencia familiar la ayudó a mantenerse firme y elegir el martirio antes que renegar de su fe. La familia de Santa Aurea, especialmente su madre Artemia, tuvo una influencia significativa en su formación espiritual y su decisión de seguir el cristianismo. La educación cristiana, el ejemplo de devoción y la vida piadosa en su hogar prepararon a Aurea para una vida de entrega religiosa y la fortaleza para enfrentar la persecución y el martirio con una fe inquebrantable. Santa Aurea de Córdoba vivió en una época de intensas tensiones religiosas y políticas en la península ibérica, especialmente en Córdoba, bajo el dominio musulmán. Aquí tienes un resumen de los eventos que llevaron a su persecución por su fe. Eventos que llevaron a la persecución de Santa Aurea. Contexto histórico.
Emirato de Córdoba. En el siglo IX, Córdoba era una parte del Emirato de Córdoba, gobernado por los omeyas. Durante esta época, aunque había cierta coexistencia religiosa, las autoridades musulmanas imponían restricciones y condiciones sobre los cristianos y otras minorías religiosas. Reinado de Abd al-Rahman II. Durante el reinado del emir Abd al-Rahman II, 822 a 852, las tensiones entre las comunidades cristiana y musulmana aumentaron, resultando en persecuciones de cristianos que desafiaban la autoridad islámica. Creciente intolerancia y persecuciones. Políticas de Abd al-Rahman II. Aunque inicialmente hubo un periodo de relativa tolerancia, la situación cambió cuando los cristianos comenzaron a mostrar abierta resistencia y desafío a las leyes islámicas. Esto llevó a Abd al-Rahman II a adoptar medidas más severas contra aquellos que se negaban a conformarse. Mártires de Córdoba. En la década de 850, se intensificaron las persecuciones contra los cristianos que criticaban abiertamente al Islam o que realizaban actividades consideradas como proselitismo. Muchos cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados durante este periodo, conocidos como los Mártires de Córdoba. Arresto y martirio de Santa Aurea. Familia y fe. Santa Aurea, nacida en una familia cristiana devota, ingresó al monasterio de Cuteclara, dedicándose a una vida de oración y devoción. En este entorno, los valores cristianos eran muy apreciados y defendidos. Arresto. Durante las persecuciones, Aurea fue arrestada junto con otros cristianos debido a su fe. El monasterio de Cuteclara, al ser un centro de vida cristiana, estaba bajo la vigilancia de las autoridades musulmanas. Negativa a renunciar a su fe, Aurea fue presentada ante las autoridades y se le ofreció la oportunidad de renunciar a su fe cristiana y convertirse al Islam para salvar su vida. Su firme negativa a abandonar su fe la llevó a ser condenada a muerte. Martirio. En el año 856, Santa Aurea fue decapitada por su negativa a renunciar al cristianismo y su firmeza en su fe. La persecución de Santa Aurea de Córdoba fue el resultado de un contexto de creciente intolerancia religiosa y políticas represivas bajo el dominio del emir Abd al-Rahman II. La intensificación de las persecuciones contra los cristianos durante la década de 850 y la firmeza de Aurea en su fe cristiana llevaron a su arresto y eventual martirio. Su vida y muerte son testimonio de la resistencia y devoción de los cristianos mozárabes durante una época de gran dificultad y persecución. Santa Aurea de Córdoba demostró una notable firmeza en su fe cristiana durante su encarcelamiento y juicio. Aquí hay un resumen de cómo mostró su devoción y coraje en ese difícil periodo. Firmeza en la fe de Santa Aurea. Encarcelamiento. Arresto. Aurea fue arrestada junto con otros cristianos debido a su fe y su vida monástica en el monasterio de Cuteclara, que era conocido como un refugio para la devoción cristiana. Condiciones de encarcelamiento. Durante su encarcelamiento, enfrentó condiciones duras y presión constante para que renunciara a su fe. A pesar de esto, se mantuvo firme en sus creencias y continuó practicando su fe a través de la oración y la meditación. Juicio. Interrogatorio. Aurea fue llevada ante un tribunal musulmán donde fue interrogada sobre su fe. Las autoridades le ofrecieron varias oportunidades para salvar su vida si renunciaba al cristianismo y se convertía al Islam. Resistencia a la conversión. A pesar de las amenazas de muerte y la posibilidad de salvarse si se convertía al Islam, Aurea se negó rotundamente a renunciar a su fe cristiana. Su negativa fue una muestra clara de su devoción y valentía. Testimonio público. Confesión de fe. Durante el juicio, Aurea confesó públicamente su fe en Jesucristo. No solo se negó a renunciar a su fe, sino que también proclamó su devoción a Cristo abiertamente, sabiendo que esto aumentaría su riesgo de ser ejecutada. Inspiración a otros. Su coraje y firmeza sirvieron de inspiración para otros cristianos que enfrentaban persecuciones similares. Su testimonio público de fe fue un acto de resistencia y un ejemplo para la comunidad cristiana de Córdoba. Ejecución. Decisión final. Ante su inquebrantable fe, las autoridades no tuvieron más opción que condenarla a muerte. Aurea fue decapitada en el año 856, sellando su martirio y su testimonio de fe. Santa Aurea demostró su firmeza en la fe durante su encarcelamiento y juicio al resistir las presiones para que renunciara al cristianismo, confesar su fe públicamente y mantenerse devota hasta su ejecución.
Su valentía y devoción inquebrantables son recordadas como un poderoso testimonio de resistencia espiritual y compromiso con sus creencias en una época de intensa persecución religiosa. Santa Aurea de Córdoba es principalmente conocida por su martirio y su firmeza en la fe cristiana en tiempos de persecución. Sin embargo, en cuanto a milagros o hechos extraordinarios específicos atribuidos a ella, la documentación histórica y hagiográfica disponible es limitada. A pesar de esto, los siguientes aspectos pueden considerarse como hechos extraordinarios o milagros relacionados con su vida y su legado. Firmeza y testimonio de fe. Inquebrantable firmeza, uno de los hechos más destacados y considerados extraordinarios en la vida de Santa Aurea es su inquebrantable firmeza en la fe durante su encarcelamiento y juicio. Su negativa a renunciar al cristianismo frente a la amenaza de muerte es vista como un acto de profunda fe y valentía, inspirador para muchos cristianos. Influencia y legado. Inspiración para otros cristianos, el testimonio de Santa Aurea, junto con el de otros mártires de Córdoba, tuvo un impacto duradero en la comunidad cristiana de la época. Su ejemplo de devoción y resistencia frente a la persecución fortaleció la fe de muchos y contribuyó a mantener viva la tradición cristiana en la región. Veneración post-mortem. Devoción y culto. Tras su martirio, Santa Aurea fue venerada por la comunidad cristiana, y su vida y muerte se convirtieron en símbolos de resistencia y santidad. Aunque no se le atribuyen milagros específicos registrados en las crónicas históricas, la veneración de su figura a lo largo de los siglos puede ser vista como un reflejo de su influencia espiritual y el poder de su testimonio. Testimonios de intercesión. Oraciones y favores. En la tradición cristiana, muchos santos son invocados en oración para obtener favores o intercesión divina. Aunque no hay registros específicos de milagros atribuidos directamente a Santa Aurea, es probable que los fieles hayan orado pidiendo su intercesión y experimentado favores o gracias espirituales atribuidas a su intervención. Contexto de milagros en la hagiografía. Milagros en la hagiografía. Es común que en la hagiografía cristiana, los milagros asociados a los santos a menudo se desarrollen y se registren muchos años después de su muerte, a medida que se consolida su culto y devoción popular. En el caso de Santa Aurea, la falta de registros específicos de milagros puede deberse a la escasez de documentación detallada de la época. Santa Aurea de Córdoba es recordada y venerada principalmente por su valentía y su firmeza en la fe durante tiempos de persecución. Aunque no hay registros detallados de milagros específicos atribuidos a ella, su vida y martirio han dejado un legado espiritual duradero que ha inspirado a generaciones de cristianos. Su devoción y el impacto de su testimonio se consideran hechos extraordinarios en sí mismos dentro de la tradición cristiana. El martirio de Santa Aurea de Córdoba dejó un mensaje poderoso y significativo que ha perdurado a lo largo de los siglos. Aquí se destacan los mensajes principales que se pueden extraer de su vida y su martirio. Mensajes principales del martirio de Santa Aurea. Firmeza en la fe. Inquebrantable devoción. El mensaje más claro y poderoso de Santa Aurea es la importancia de mantenerse firme en la fe, incluso frente a las amenazas y persecuciones. Su negativa a renunciar al cristianismo, a pesar de la posibilidad de salvar su vida, resalta la profundidad de su devoción y su compromiso con su fe. Coraje y valentía. Valor frente a la adversidad. El martirio de Santa Aurea es un testimonio del coraje y la valentía necesarios para defender las convicciones religiosas en tiempos de opresión. Su ejemplo inspira a los creyentes a mantenerse firmes en sus creencias y a no ceder ante la presión o el miedo. Sacrificio por la verdad. Testimonio de verdad. Al elegir la muerte antes que renunciar a su fe, Santa Aurea demuestra el valor del sacrificio por la verdad. Su martirio recuerda a los cristianos que la verdad de su fe es más valiosa que la vida misma y que defenderla es un acto de gran honor y fidelidad. Inspiración y ejemplo. Modelo a seguir. La vida y muerte de Santa Aurea sirven como un ejemplo para otros cristianos, enseñándoles la importancia de la perseverancia y la lealtad a sus creencias. Su historia ha inspirado a generaciones de creyentes a vivir con integridad y a ser testigos valientes de su fe. Unidad y solidaridad. Fortaleza comunitaria. Su martirio, junto con el de otros mártires de Córdoba, fortaleció la comunidad cristiana de la época, fomentando la unidad y la solidaridad entre los creyentes.
Al recordar su sacrificio, los cristianos se animan mutuamente a sostenerse en la fe y a apoyarse en tiempos de dificultad. Fidelidad a Cristo. Lealtad suprema. El mensaje final de Santa Aurea es la fidelidad suprema a Cristo. Su vida y su muerte son un recordatorio de que, para los cristianos, la lealtad a Jesucristo es lo más importante y que seguir a Cristo puede requerir sacrificios personales significativos. El martirio de Santa Aurea de Córdoba transmite un mensaje de firmeza en la fe, coraje, sacrificio por la verdad, inspiración para otros creyentes, unidad y fidelidad a Cristo. Su ejemplo de devoción y valentía frente a la persecución sigue siendo una fuente de inspiración y fortaleza para los cristianos en todo el mundo, recordándoles la importancia de permanecer fieles a sus creencias y de ser testigos valientes de su fe. Santa Aurea de Córdoba ha sido venerada a lo largo de los siglos como una mártir cristiana ejemplar, especialmente en la comunidad cristiana de España. Su vida y martirio han inspirado a muchos fieles y han sido conmemorados de diversas maneras. Aquí se detalla cómo ha sido venerada. Veneración de Santa Aurea a lo largo de los siglos. Culto y devoción local. Veneración en Córdoba. En la ciudad de Córdoba, Santa Aurea ha sido venerada desde su martirio, siendo considerada una de las mártires más importantes de la región. Su ejemplo de fe y sacrificio ha sido especialmente relevante para la comunidad cristiana local. Monasterio de Cuteclara. El lugar donde vivió y fue arrestada, el monasterio de Cuteclara, se convirtió en un sitio de peregrinación y veneración. Los fieles acudían al lugar para rendir homenaje a su memoria y pedir su intercesión. Festividades y conmemoraciones. Fiesta litúrgica. La Iglesia Católica conmemora a Santa Aurea en su calendario litúrgico, celebrando su fiesta el 19 de julio. En esta fecha, se realizan misas y ceremonias en su honor, recordando su vida y martirio. Celebraciones locales. En diversas localidades de España, especialmente en Córdoba, se realizan celebraciones especiales en su honor, incluyendo procesiones, misas solemnes y actos de devoción popular. Iconografía y representación. Representaciones artísticas. Santa Aurea ha sido representada en diversas obras de arte a lo largo de los siglos, incluyendo pinturas, esculturas y vitrales en iglesias y catedrales. Estas representaciones a menudo la muestran con símbolos de martirio, como la palma, que es un símbolo de victoria y martirio en la iconografía cristiana. Patronazgo. Aunque no es ampliamente conocida como patrona de alguna causa específica, su figura es venerada como una mártir y ejemplo de fe, especialmente en comunidades que valoran su sacrificio y devoción. Intercesión y oraciones. Oraciones y novenas. Los fieles han orado a Santa Aurea pidiendo su intercesión en momentos de necesidad, especialmente en situaciones de persecución o dificultad espiritual. Su ejemplo de valentía y fidelidad es invocado para obtener fortaleza y perseverancia en la fe. Milagros y favores. Aunque no se conocen milagros específicos atribuidos a Santa Aurea, muchos creyentes han reportado recibir favores y gracias espirituales a través de su intercesión, lo cual ha contribuido a su veneración continua. Legado y memoria. Ejemplo de fe. El legado de Santa Aurea como mártir ha perdurado a lo largo de los siglos, sirviendo como un poderoso ejemplo de fe y valentía para los cristianos. Su historia es contada y recordada en hagiografías, sermones y escritos devocionales. Inspiración contemporánea. En tiempos modernos, su figura sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que enfrentan desafíos en su vida de fe. Su historia es recordada como un testimonio de la fuerza y el poder de la fe cristiana en medio de la adversidad. Santa Aurea de Córdoba ha sido venerada a lo largo de los siglos como una mártir ejemplar, especialmente en España. Su vida y martirio han sido conmemorados a través de festividades litúrgicas, representaciones artísticas y actos de devoción popular. Su ejemplo de firmeza en la fe y valentía sigue inspirando a los creyentes, y su intercesión es solicitada en momentos de necesidad espiritual. La vida y el sacrificio de Santa Aurea de Córdoba ofrecen varias lecciones valiosas que aún resuenan en la actualidad, especialmente para los cristianos y para cualquier persona que valore la libertad religiosa y la integridad espiritual. Lecciones de la vida y sacrificio de Santa Aurea. 1. Firmeza en la fe. Compromiso inquebrantable. Santa Aurea nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones y principios, incluso frente a la adversidad y la persecución.
Su negativa a renunciar a su fe cristiana, a pesar de las consecuencias mortales, nos inspira a ser fieles a nuestras creencias en cualquier circunstancia. 2. Valor ante la persecución. Coraje y valentía. Su martirio demuestra el coraje necesario para resistir la persecución religiosa. Nos enseña que a veces es necesario enfrentar riesgos y sacrificios personales para proteger y defender nuestra fe y nuestros valores más profundos. 3. Testimonio de verdad y lealtad. Integridad espiritual. Santa Aurea nos recuerda que nuestra lealtad suprema debe ser hacia Dios y nuestros principios espirituales, incluso cuando enfrentamos presiones externas para comprometer nuestra integridad. Su testimonio destaca la importancia de vivir con coherencia y autenticidad en nuestra fe. 4. Solidaridad y comunidad. Fortaleza comunitaria. Su martirio fortaleció la comunidad cristiana en Córdoba, fomentando la unidad y la solidaridad entre los creyentes. Nos anima a apoyarnos mutuamente en tiempos de prueba y a mantenernos unidos en nuestra fe, fortaleciendo así nuestra comunidad espiritual. 5. Valorar la libertad religiosa. Derecho a creer. El ejemplo de Santa Aurea subraya la importancia de la libertad religiosa y el derecho fundamental de cada individuo a practicar su fe libremente, sin temor a represalias o persecuciones. Nos insta a defender este derecho fundamental para todos. 6. Perseverancia en la oración y la fe. Confianza en Dios. A través de su martirio, Santa Aurea nos enseña la importancia de la oración y la confianza en la providencia divina. Su ejemplo nos motiva a mantenernos fieles en nuestra relación con Dios y a confiar en que Él nos fortalecerá en nuestros desafíos. 7. Inspiración para la generosidad y el servicio. Compromiso con los demás. Su vida nos inspira a vivir una vida de generosidad y servicio hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo y los mártires que dieron todo por amor a Dios y a su prójimo. Aplicación personal. Aplicar las lecciones de Santa Aurea en la vida diaria implica ser conscientes de nuestras creencias y valores, estar dispuestos a defenderlos con valentía y compasión, y promover la unidad y la solidaridad en nuestras comunidades. Su vida nos desafía a ser testigos vivos de la fe en un mundo que a menudo enfrenta desafíos similares a los que ella enfrentó en su tiempo. En resumen, las lecciones que podemos aprender de la vida y el sacrificio de Santa Aurea de Córdoba son: firmeza en la fe. Mantenernos firmes en nuestras convicciones y principios espirituales, incluso ante la adversidad. Coraje y valentía. Tener la valentía de enfrentar la persecución y defender nuestra fe, aunque signifique sacrificio personal. Testimonio de verdad y lealtad. Vivir con integridad espiritual y ser fieles a nuestros principios más profundos. Solidaridad y comunidad. Fortalecer la unidad y la solidaridad en nuestras comunidades de fe, apoyándonos mutuamente en momentos de prueba. Valorar la libertad religiosa, defender el derecho fundamental de cada individuo a practicar su fe libremente, sin temor a represalias. Perseverancia en la oración y la fe, confianza en Dios y perseverancia en la oración, buscando fortaleza espiritual en tiempos difíciles. Inspiración para la generosidad y el servicio, vivir una vida de generosidad y servicio hacia los demás, siguiendo el ejemplo de amor y sacrificio por Dios y por el prójimo. Estas lecciones no solo son relevantes para los cristianos, sino que también ofrecen principios universales de valentía, integridad y solidaridad que pueden inspirar a cualquier persona comprometida con sus creencias y valores más profundos. Oración a Santa Aurea de Córdoba. Oh gloriosa Santa Aurea, testigo valiente de la fe cristiana. En tiempos de persecución y prueba, te pedimos tu intercesión ante Dios. Tú que fuiste firme en tu fe, inquebrantable en tu devoción, y generosa en tu entrega por Cristo, ruega por nosotros en nuestras necesidades. Fortalécenos en nuestra fe. Danos coraje para enfrentar las adversidades. Y ayúdanos a vivir con la misma integridad que mostraste en tu vida y martirio. Santa Aurea, mártir gloriosa de Córdoba, escucha nuestras súplicas y ruega por nosotros, para que sigamos el camino de la verdad y el amor, y alcancemos la vida eterna junto a Dios. Amén.